se llama, o se llamaba, la verdad ya no sé si todavía está vigente, se llama Karel, que no era más que un robot al cual le teníamos que dar indicaciones de si moverse hacia adelante o si moverse hacia la izquierda, o repetir instrucciones de manera iterativa, conceptos que nosotros vamos a ver pues directamente sobre un lenguaje de programación normal, o vamos a llamarle un lenguaje de programación que sea funcional, ¿vale? Que nos sirva para algo. Entonces, primero que nada vamos a entender cuál es la estructura básica de un código escrito en un segundo. De un código escrito en C++ contra uno que sea escrito en Python. En general, en todos los lenguajes de programación seguimos una sintaxis bastante clara. Yo la vez pasada les había comentado que una de las cosas que iba a utilizar era el Hola Mundo, pero bueno, lo voy a ir escribiendo desde cero para indicar qué líneas de código estamos utilizando. En este caso, déjenme aquí. Déjenme abrir el de Hola Mundo para irlo comparando. Este es el compilado. Este es el de Python. Aquí está. Yo creo que mejor este lo escribo. Ahí está. Y cierro este. A la izquierda voy a estar escribiendo otra vez cada una de las líneas de código y explicando por qué son necesarias para un programa básico en C++. Un programa muy básico. Les comentaba que todos nuestros archivos, la mayoría de lenguajes de programación, requieren una función, que después veremos lo que es una función, que no es otra cosa más que un subcódigo, lo que les comentaba de la programación estructurada, las ventajas que tiene, ¿vale? Es un subcódigo, tiene uno principal, uno que cada vez que nosotros ejecutemos nuestro programa resultante, el sistema se encarga de buscar y a partir de ahí comienza la ejecución de nuestro programa. En el caso de C++, bueno, es esta función main, ¿vale? Todo lo que esté dentro de aquí es lo primero que se va a ejecutar siempre. Pero bueno, voy a entrar a detalles ahorita. Entonces, a la derecha tengo el código de Hola Mundo. Voy a ir explicando línea a línea qué partes son esenciales, al menos para un programa básico de C++. Y la mayoría, de hecho, en todos los que hagamos aquí, requieren al menos un esqueleto similar al que te voy a marcar a la izquierda, ¿vale? En la parte vacía, que voy a ir escribiendo. Los conceptos voy a ir entrando a detalle conforme nosotros vayamos avanzando. De momento no van a saber qué significan la mayoría de las instrucciones, pero al final del curso ya al menos van a entender cómo funciona el Hola Mundo. Entonces, primero que nada tenemos la instrucción include, ¿vale? Ahora, cuando un compilador, bueno, esto lo voy a poner como un paréntesis, cuando un compilador está traduciendo al lenguaje máquina el código que nosotros escribimos, necesita indicaciones para saber qué palabras o qué líneas de código va a traducir y cuáles no. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces cuando nosotros estamos escribiendo un código o cuando estamos escribiendo un programa, resulta que nos puede ser útil agregar una descripción de lo que estamos haciendo. Es una descripción abreviada. Hay que entender que a veces hasta se lleva completamente las reglas gramaticales. Se eliminan, a veces se llegan a eliminar artículos. Tiene que ser lo más breve que posible, pero tiene que dejar claro qué está haciendo nuestro código. A estas líneas que dan una explicación de lo que está haciendo nuestro código con nuestras palabras, se les conoce como comentarios. Los comentarios son líneas de código que el compilador o el intérprete que estemos utilizando, en el caso de Python, va a ignorar, no las va a considerar al momento de compilar, no las va a traducir, no cuentan como líneas que realicen una función.
digámoslo así, son líneas vacías. Para nosotros no, para el compilador sí son vacías, ¿vale? No son de interés para el compilador. Entonces, en C++, para indicar comentarios o para escribir líneas de código que queremos que ignore el compilador o el intérprete, hay dos maneras de hacerlo. Déjenme ver en qué distribución estoy. Estoy en español. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en 7? Sí, en 7. Necesitamos escribir dos diagonales invertidas. Bueno, perdón, dos diagonales. La diagonal invertida es la otra, creo. Tenemos dos diagonales seguidas, sin ningún espacio, ¿vale? Todo lo que esté adelante de esta línea. Si se han preguntado por qué no me ha coloreado lo que estoy escribiendo Atom o el editor que ustedes estén utilizando, es porque no he guardado el archivo con ninguna extensión, ¿vale? Miren, si yo lo guardo, ya a este le llamo introducción.cpp, o vamos a ponerle, bueno, es que no es el primer programa, sí, vamos a ponerle introducción. .cpp. Recuerden que los archivos que están enfocados a C++ tienen la extensión CPP, ¿vale? Es importante porque si no los va a interpretar como un programa de C. Las dos P's al final son bastante importantes. No lo guardé con extensión .cpp. Le puse doble C, perdón. Ahora sí. Entonces, en este caso, todo lo que yo escriba, incluso lo pueden ver directamente en Atom, se colorea de manera gris. Así tengo configurados los colores, ¿vale? Puede variar dependiendo qué configuración de colores estén utilizando. Por lo regular siempre son en un color obscurecido, sombreado. Entonces, todo lo que escriba delante de estas dobles diagonales se considera como un comentario. Delante quiere decir a la derecha de estas dos diagonales. Si yo doy un salto de línea, en automático ya me estoy saliendo del comentario, ¿vale? Como pueden ver, ya me lo marca de otro color, ya no sale sombreado. Entonces, en este caso, todo lo que escriba a la derecha de los dobles diagonales se va a considerar un comentario. Y le llamamos un comentario en línea. Solamente es una línea de código la que se está comentando. Ahora, si queremos escribir, vamos a decirlo así, un párrafo o varias líneas de código, el comando o la instrucción para el comentario cambia de la diagonal doble, pasamos ahora a una diagonal sencilla con el signo, bueno, con asterisco, ¿vale? Seguido de un asterisco. En este caso, todo lo que escribamos delante de esta línea y por debajo de este símbolo, también se va a considerar un comentario. Y ahorita van a ver por qué todavía no me lo resalta, ¿vale? Es un comentario en varias líneas, ¿vale? Todavía no me lo sombrea porque para indicar cuándo acaba el comentario, y el fin se indica para indicar cuándo termina nuestro comentario, vamos a escribir el símbolo, pero ahora al revés. Primero va el símbolo de multiplicación o el asterisco, ¿vale? Y después va la diagonal. Entonces, hasta que no escribamos este segundo símbolo, el comentario no se considera cerrado. Entonces, hay que tener también mucho cuidado. Aquí, afortunadamente, Atom no colorea en sombreado hasta que no terminamos el comentario, pero a veces a otros editores pueden sombrear en el momento en que iniciamos el comentario multilínea, ¿vale? En el momento en que ponemos el símbolo de diagonal asterisco, a partir de ahí empiezan a sombrear y entonces nos daríamos cuenta que no se ha cerrado el comentario. Pero en este caso con Atom, algo que pasa muy común es que se nos olvida cerrar los comentarios, porque aquí Atom no lo sombrea, ¿vale? Entonces, en este caso, al momento de compilar, nos va a marcar un error porque tenemos un comentario que aún no se ha cerrado y nos va a causar conflictos. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado que los comentarios que sean multilínea, hay que cerrarlos.
Entonces, dependerá de ustedes qué tipo de comentario quieren. Ahora, esto tiene otra finalidad, no solamente es para explicarnos a nosotros o a quienes traten de leer nuestro código directamente sobre el código. ¿A qué me refiero con esto? Hay programas que nosotros le podemos pasar nuestro archivo de código fuente o nuestro archivo de código y en automático generan lo que se conoce como documentación del programa. Esta documentación del programa especifica qué hace cada variable, qué hace cada función que nosotros estamos definiendo. Por ejemplo, en el caso de C++ tenemos un manual de referencia. Hay varios. El que más me gusta utilizar a mí es el de C++, que es este que está aquí. ¿Vale? Este ya tiene varias información. ¿Vale? Tiene hasta pequeños tutoriales si quieren aprender, pero a mí lo que me interesa es este que dice referencia. Este que dice referencia es un manual como nosotros tenemos que aprender a leer cada vez que queramos entender un lenguaje de programación. Nos indica qué hace cada librería, que después ahorita les explico qué es una librería, qué hace cada variable, qué hace cada instrucción de C++. Nosotros podemos generar una cosa similar a esto por medio de ciertos programas y de los comentarios que escribamos en nuestro programa. Por eso es que son muy importantes. Pero ya cada programa que genere documentación requiere una estructura específica de los comentarios, ¿vale? Para poderla interpretar. A veces no es un estándar, de hecho no es un estándar como tal, muchos programas siguen una idea, por lo regular para indicar unas variables utilizan un símbolo de arroba, o luego utilizan una flecha para hablar de asignación y cosas así. Entonces, lamentablemente no hay un programa que diga, un lenguaje de comentarios para generar documentación. Pero también esa es otra utilidad de los comentarios. De hecho, es la principal como tal. Nos sirven como guía y nos permiten generar documentación para que otras personas puedan modificar nuestro código. Si el código solamente lo vamos a entender nosotros o lo vamos a leer nosotros, solamente es conveniente que pongamos un resumen que nosotros entendamos. Entonces, así tenemos las dos formas de poner comentarios. A mí, la verdad, me da mucha flojera ponerlo de diagonal. Bueno, no flojera, no me gusta poner la diagonal y el asterisco, a menos que sea para indicar una separación de sección, pero nada más es por gustos, no es estándar, nada. Por lo regular, los multilínea los pongo con cada línea iniciando con una doble diagonal, ¿vale? Entonces, si ven que utilizo la doble diagonal en lugar del de multilínea varias veces, nada más es por eso. No es ninguna restricción que existe. Ustedes deciden cómo comentar, como más se acostumbren. Entonces, ahora sí, una vez entendiendo los comentarios, van a entender qué estoy escribiendo arriba de cada línea. Voy a poner como comentario la descripción de lo que estamos haciendo en cada línea de código base que tenemos a la derecha. Entonces, la primera parte, o la sentencia include, importa librerías. Trato en los comentarios, otra aclaración. Hay lenguajes de programación que al momento de compilar, aunque debería de ignorar los comentarios, los símbolos o caracteres especiales llegan a causar problemas. Por eso es importante, bueno, para mi parecer, como la mayoría de los programadores o ya cuando se trabaja a nivel industrial, se hace en inglés incluso los comentarios, no tenemos problemas con acentos o caracteres especiales como la ñ. En los comentarios que voy a escribir aquí, como lo voy a escribir en español, voy a omitir el uso de acentos. Me parece que el compilador de C++ no tiene problemas con los acentos y cosas así, pero yo trato de omitirlos, ¿vale? En este caso los voy a estar omitiendo bastante. De hecho, la ñ la voy a escribir con 2 n seguidas, ¿vale? Nada más es por eso. Nuevamente, depende también de cada lenguaje y el compilador que estemos utilizando. Uno que llega a causar muchos problemas con símbolos especiales es Octave. Octave es otro lenguaje enfocado a matemáticas, específicamente álgebra lineal, y tiene muchos problemas con los comentarios cuando les ponemos acentos y cosas así, nos llega a marcar error. Entonces, por eso trato de evitar acentos en los comentarios. También se los recomiendo. De hecho, la idea es que los comentarios estén escritos por lo regular en inglés, solamente porque hoy en día es considerado lenguaje universal. Pero aquí en la clase, pues no importa, pueden escribirlos en español. Entonces, include, lo que hace es importar una librería, y aquí se me pasó a poner, una librería
de C++. ¿Qué es una librería? Una librería para nosotros no es otra cosa más que una colección de código ya escrito. Librería es una colección, que no pongas entonces, de código escrito, ¿vale? Es código que ya alguien realizó y que ya nos permite a nosotros realizar funciones sin necesidad de nosotros tener que volver a programarla desde cero. Son bastante útiles. Por ejemplo, en este caso, la librería que nosotros estamos incluyendo con include, ¿vale? Lleva, aquí después del include hay que dejar un espacio. Lleva primero un símbolo, el símbolo de mayor que, pero esto sí es específico porque la librería que estamos importando, la librería que estamos trayendo a nuestro código, es propiedad de C++. Es una librería que está en el estándar de C++. Cualquier compilador que se ose decir que va a compilar código de C++, tiene que tener esta librería, tiene que incluir un código idéntico a esto que estamos identificando aquí como IOStream, ¿vale? Es con X. El nombre de la librería como tal es IOStream. El de mayor que y menor que solamente sirven para indicar que estamos incluyendo una librería propia de C++. Cuando la librería no es de C++, y bueno, antes de aquí lo pongo como comentario, los signos de mayor que y menor que, en este caso, ¿vale? Porque después los vamos a volver a ver, significan que la librería pertenece al estándar de C++. Todo lo básico de C++ está incluido en esa librería, ¿vale? Esta lleva un nombre en particular que es IOStream. La I y la O tienen un significado bastante importante. La I es de input y la O es de output, que es entrada y salida. El stream, ustedes interprétenlo como una señal o interprétenlo si quieren como lo que hoy en día se conoce como stream en cuanto a video y todo eso. Es exactamente lo mismo, es una transmisión, en este caso de entrada y salida para nosotros, que va a ser, después lo vamos a ver, que va a ser entrada y salida en la terminal del sistema operativo, ¿vale? También hay otra librería de entrada y salida que lleva las iniciales IO para archivos. Cuando queremos leer archivos de texto, imágenes o cosas así, llevan unas iniciales. Prácticamente todas las librerías estándar o en general, esto sí se sigue como una tradición. Cualquier librería que nosotros tengamos en el estándar de C++ o que bajemos una librería de Internet, porque también es posible, de hecho ahorita lo voy a comentar, podemos bajar librerías de Internet. En su nombre prácticamente nos dicen de qué se están encargando. En este caso, bueno, el propio nombre de la librería, que es IOStream, se encarga de la entrada y salida, bueno, de la transmisión de entrada y salida de datos de C++, ¿vale? Esto, nuevamente les digo, las llaves es solamente porque la librería viene en el estándar de C++, pero cuando nosotros descargamos una librería y la colocamos al lado de nuestro código o en alguna carpeta en específico, tenemos que hacer include, ¿vale? Y ponerla entre comillas, librería, y por lo regular vienen con una extensión que es .hpp, ¿vale? Que se llaman archivos de cabecera, los vamos a ver mucho más adelante, ¿vale? Pero sí se entiende. En este caso, entre las comillas se pone la ruta o la dirección de dónde se encuentra la librería. Cuando se incluye una librería externa a C++, utilizamos este comando. También lo pongo en un comentario para que el compilador no incluya esta
esta instrucción de include, porque si no, al momento de tratar de traducirla, no va a encontrar el archivo llamado librería.hpp, ¿vale? Al no tenerlo yo al lado del código, o al no tenerlo yo en alguna carpeta que le esté indicando aquí, me va a marcar un error porque no la está encontrando. Necesita tenerla siempre accesible. En este caso no la encuentra, entonces no me puede compilar el resultado. Por eso lo pongo en un comentario. Entonces, esto es la primera línea de código que nosotros tenemos arriba a la derecha. La siguiente, ¿cuál es? Este es using name space std. El std significa de estándar y aquí van a venir varias cosas. Using namespace o using en particular nos va a decir que es, como comentario, using indica que se está utilizando una parte, de hecho vean que hasta la propia línea del código nos está diciendo que hacen, una parte específica de las librerías incluidas. No importa cuántas librerías yo haya incluido con el comando include, pueden ser 10, 20, 30, 40, 50, no importa. Using se va a encargar de buscar el tipo de código que le estamos especificando. En este caso es un espacio, se les conoce como espacios, cuyo nombre se llama std. Entonces, en este caso, estamos utilizando un espacio, bueno, se hace referencia, permítame, namespace, hace referencia a un espacio de trabajo, trabajo en C++, trabajo, llamado std, ¿vale? El nombre del espacio de trabajo es std. Este está en la librería IOStream, ¿vale? En la librería IOStream hay un espacio que se llama std o estándar, que nos permite controlar la salida. Si yo no utilizo esto, ahorita van a ver cómo tendría que escribir, por ejemplo, la instrucción cout. Como la instrucción cout, que se encarga de salida en C++, ¿vale? Está dentro de la librería IOStream, pero está en un espacio muy específico. De hecho, justamente está en el espacio estándar. Tendría que indicarle al momento de yo escribir cout que necesito irme primero a la sección estándar o al espacio estándar y ya de ahí trabajar con cout. Con este namespace me evito ese trabajo, ¿vale? No es obligatorio. Cuando no es obligatorio, les voy a poner ahorita la alternativa cuando lleguemos a la línea de cout. ¿Cómo se vería? A algunos programadores no les gusta utilizar este tipo de sentencias porque cuando tienen, por ejemplo, dos librerías que tienen un espacio de trabajo std, por ejemplo, no hay una diferencia entre qué estándar estamos trabajando, si el de la librería IOStream o el de la otra librería, ¿vale? Puede causar confusiones en la lectura del código, pero eso es muy raro que llegue a pasar con librerías estándar de C++. Por lo regular, eso llega a pasar cuando utilizamos muchas librerías externas. Sobre todo en métodos numéricos, por ejemplo, podemos utilizar una librería que haga ecuaciones diferenciales parciales y otra que resuelva ecuaciones diferenciales ordinarias, pero, por ejemplo, la librería de ecuaciones diferenciales parciales, para sus soluciones en muchos casos, requieren métodos para resolver ecuaciones ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias, y entonces pueden tener nombres de espacio similares, porque ambas tienen funcionalidades similares. Las de ecuaciones parciales tienen una sección que resuelve ecuaciones ordinarias, que tal vez no sea tan completa como mi librería aparte, que resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias, tal vez no esté tan completa, solamente contiene lo que necesita, pero aún así pueden tener un nombre de espacio idéntico, ¿vale? Entonces, ahí sí costaría mucho trabajo la lectura del código para nosotros. Para el compilador, no. El compilador se encarga de buscar en automático a qué referencia nosotros le vamos a hacer. Pero si alguien trata de leer nuestro código, le puede causar muchos problemas, ¿vale? Entonces, por eso hay programadores que no les gusta utilizar esta sentencia. Ahora,
Viene otra cosa que se me está pasando aquí, que no tiene la instrucción include y sí tiene la instrucción using namespace. Lo que pasa aquí es que la instrucción include es una instrucción de tipo macro, es un macro. Include es un macro. ¿Esto qué quiere decir? Que significa que se ejecuta en tiempo de compilación. Y ahorita ya cuando llegamos a la parte de compilación les explico cómo se separan esas fases. Tiempo de compilación. Es decir, que vas compilando eso, el compilador trae toda la librería. En ese momento ejecuta la instrucción include. Esa instrucción no se ejecuta hasta que nosotros abramos el programa. No, se ejecuta cuando nosotros lo estamos compilando. Es por eso que tiene ese símbolo de número adelante de la sentencia, ¿vale? Lo pongo aquí abajo también. Todo macro inicia con el símbolo de número. ¿Vale? Entonces, esas son sentencias que se ejecutan en tiempo de compilación. Include es uno de ellos. Después vamos a ver, cuando veamos archivos de cabecera, ahí vamos a ver muchas más sentencias de tipo macro, muchos macros, ¿vale? Pero son pequeñas secciones de código que se ejecutan directamente en tiempos de compilación. Y de hecho a nosotros nos van a ser útiles para definir constantes y que no gasten memoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué lo diferencia de una sentencia normal? ¿Qué pueden notar de diferente al final de la línea 11 y de la línea 24? El punto y coma. Exactamente. Mientras que la línea de arriba no requiere de indicar cuándo termina, ¿vale? Esa es una instrucción que no requiere una finalización. La de abajo sí. ¿Por qué? Porque esta instrucción de using namespace sí es una instrucción que debe de ser traducida, ¿vale? Esta sí se tiene que traducir. Cada vez que nosotros agreguemos una instrucción, o mejor dicho, una línea de código en C++ y en Java y en la mayoría de lenguajes, no todos, de hecho vamos a ver que en Python no es necesario, para indicar el fin de una línea de código, siempre tenemos que hacer o poner un punto y coma. Para indicar el final de una línea de código, se debe agregar el símbolo de punto y coma. ¿Vale? Siempre. Y uno de los errores muy comunes cuando estamos programando es la omisión justamente de puntos y comas. Ahora, vean a la derecha el código del Hola Mundo. A la derecha, si nos damos cuenta, en la línea 6 no acaba con un punto y coma, sino acaba con una llave. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque eso indica que estamos iniciando una nueva sección de código. Entonces, cuando separamos el código en secciones, en este caso la sección main, la sección principal, siempre deben de tener un identificador. Y ese identificador inicia con una llave y termina con la llave cerrada, ¿vale? Con la llave de cierre, ¿vale? Entonces, en ese caso estaremos indicando que todo lo que está dentro de esas llaves es otra sección aparte del código. Más adelante les hablaré de lo que es el flujo principal de un código, ¿vale? Sobre todo cuando estemos hablando en ciclos. Y bueno, en instrucciones de control, ahí vamos a hablar de qué es una sección de código en específico y cuando hablamos del flujo principal del código y flujos secundarios o flujos hijos, ¿vale? Entonces, no se asusten todavía que aquí estamos utilizando una llave, es completamente normal, y en estas instrucciones estamos utilizando puntos y comas. Esto es porque estas de aquí abajo le indican a C++ algo que hacer, ¿vale? Le indican a nuestra computadora cuando son traducidas algo que hacer, y los de arriba están separando nuestro código en diferentes secciones. Ventajas de la programación estructurada. Recuerden que les hablé que es lo que vamos a ocupar. Separar nuestro código en diferentes secciones. ¿Vale? Entonces, recuerden, siempre que tenemos que terminar una instrucción o una línea de código en C++,
hay que poner punto y coma. Cuando hablamos de secciones no es necesario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, al cerrar la llave no es necesario que ponga un punto y coma, porque no es una sola línea. Ahora, viene la instrucción main. Ya les había hablado la vez pasada que la instrucción main se encarga de la ejecución del programa. Ahí comienza nuestro código, ¿vale? Ahora voy a introducir más qué quiere decir esa sintaxis. En este caso, la instrucción int main, ¿vale? Inicia la sección de nombre main, ¿vale? Me indica una sección de nombre main, que después a eso le llamaremos funciones. Inicia la sección main, que en este caso no requiere argumentos. Y la sección es de tipo entero, ¿vale? O en este caso, ya cuando lleguemos a variables, que bueno, va a ser o esta sesión o la siguiente, ¿vale? Va a ser una variable llamada int. Los enteros se llaman int en este caso, de integer. En este caso, integer solamente es un entero, tal cual, ¿vale? Int main justamente hace esto. Comienza la función o la sección de código de nombre main y la parte que dice que no requiere ningún argumento quiere decir que estos paréntesis o dentro de estos paréntesis que sí son necesarios están vacíos, ¿vale? Que no hay nada ahí. Ahorita lo voy a poner abajo la comparación con cómo nos da la función main atom. Atom nos genera una función main con diferentes cosas aquí adentro, ¿vale? En este caso, la sección main contiene dos argumentos. Un entero, ¿vale? Y una constante de tipo carácter. También esto lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Esto sería la sentencia que me proporciona, en este caso, Atom, sería la más completa, ¿vale? La que por lo regular van a encontrar. Lo pongo entre comentarios porque recuerden, les dije también. Miren, aquí. En este caso no me lo cierra todavía el comentario que puse arriba, porque está detectando que el comentario de cierre es este símbolo que tengo aquí, que me puso Atom, ¿vale? Atom me puso aquí en un comentario esto. Entonces, este detecta justamente, en lugar de cerrar el que está aquí a la izquierda, ¿vale? Cierra el que yo puse de multilínea. Para quitar ese de aquí, tendría que eliminar este y ya me le diría como cierre de comentario el que está hasta abajo, ¿vale? Entonces, tengan cuidado también dónde ponen los símbolos de comentario. Sobre todo porque si utilizan las ventajas de Atom que les permite, o que se llaman snippets, los snippets generan código en automático, como en este caso con la función main. Con yo solamente escribir una palabra, me puede generar diferentes códigos, sin yo tener que estarlo escribiendo completamente, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el main que yo puse y el main que pone abajo es que el de abajo sí está pidiendo argumentos. Esto sería equivalente a una función. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una función, esta siempre contiene un argumento. Recuerdan ustedes que ponemos f y entre paréntesis x por lo regular, o g paréntesis x, donde f y g son identificadores y la x que está dentro de los paréntesis o todo lo que esté dentro de los paréntesis se llaman argumentos. Lo mismo pasa acá. La diferencia es que aquí sí podemos dejar argumentos vacíos, mientras que en matemáticas una función no puede contener un argumento vacío, ¿vale? No se permite eso. En este caso, la función que yo tengo aquí, la de main, lo que hace solamente es indicar que aquí va a comenzar el código. Y es de tipo entero porque le estamos agregando esta palabra clave int o int. ¿Vale? Cuando lleguemos a variables o a tipos de variable, ahí van a entender qué significan estas 3 letras o estas 4 letras de acá, la CHAR o char,
¿vale? De carácter. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, vamos con la siguiente sintaxis. Esta también la vamos a ver a fondo más adelante, pero como ya hicimos el hola mundo, pues entonces es conveniente que comencemos desde aquí. Esta se divide en diferentes secciones, que es la de cout. Cout es una instrucción o una función, una instrucción propia de C++, que se encarga de la salida de datos en C++. ¿Vale? No solo es la salida hacia terminal, sino es la salida hacia diferentes tipos de datos, hacia diferentes streams o diferentes asignaciones de datos, ¿vale? Ya después el sistema operativo, lo que hace en sí es procesa nuestros datos que estamos escribiendo aquí en el código y se los manda al sistema operativo, ¿vale? Y el sistema operativo los interpreta donde nosotros estemos ejecutando nuestro programa. En nuestro caso coincide que lo estamos ejecutando en la terminal y por tanto llegamos a pensar que esta instrucción de salida, cout, es una instrucción de salida solo a terminal, pero no, es una instrucción de salida, ¿vale? En general. Entonces, esta es una instrucción de salida. Bueno, lo voy a poner así, se me olvidó poner cout. Es una instrucción de salida de datos hacia el sistema operativo. Sistema operativo, ¿vale? Cuando veamos entrada y salida de datos, que es justamente después de variables, de hecho, los dos temas van juntos, de la mano, si no, no podemos ver nuestros resultados. Ahí se va a entender cómo funciona la salida hacia el sistema operativo o la entrada de datos, que también vamos a ver una instrucción para la entrada de datos a nuestro programa por terminal, ¿vale? La interacción entre nuestro programa y el sistema operativo, ¿vale? Cómo podemos enviarle datos para que él nos los muestre, por ejemplo, en un monitor o nos los muestre en una impresora, ¿vale? De momento nosotros lo vamos a restringir a la entrada y salida de datos por terminal, pero toda la entrada y salida de datos funciona de esta manera. Esta instrucción cout, les comento, es una función, pero tiene una estructura bastante diferente a lo que vamos a ver después con la estructura de una función normal, ¿vale? ¿Por qué es esto? Bueno, esto nada más es por comodidad y para diferenciarla. Porque cout es un manejador de eventos, ¿vale? Que le dice al sistema operativo qué hacer con nuestros datos que le estamos mandando. Pero para indicar que le estamos pasando un dato a cout o al manejador de datos, utilizamos dos símbolos de mayor que seguidos, ¿vale? Este símbolo, se llama el operador déjenme recordar cómo es de asignación, es una palabra similar a introducción sería correctamente dicho. De inserción, ¿vale? Ese es el correcto. No sé si es con ese, la verdad. Inserción, ¿vale? Esto lo que hace, todo lo que tengamos a la derecha de este símbolo con dos signos de mayor que, seguidos, sin espacio, ¿vale? Entiendan que aquí no tienen espacio. Todo lo que esté a la derecha de se lo estamos insertando al manejador de salida, o sea, a cout. Cout es un manejador de salida, ¿vale? Entonces, lo que le estamos diciendo aquí es que le estamos pasando información. ¿Qué información? En este caso le estoy diciendo con las comillas, ¿vale? Lo que está entre comillas se interpreta como texto, tal cual, ¿vale? O como una oración. Después veremos que hay una diferencia entre comillas dobles, que es esta que estoy utilizando aquí, o comillas simples, ¿vale? Sí hay una diferencia. Las comillas simples se encargan solamente para caracteres, por ejemplo, una A, una E, una I, una O, una U, una C, un punto y coma, dos puntos,
una letra acentuada, aunque creo que en el ASCII no, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver en el manejo de variables. Esta sería una variable de tipo string o cadena de caracteres, ¿vale? O sea, una oración. En este caso, la oración que le estamos pasando a la salida o el texto que le estamos pasando a la salida es el hola mundo. También es un tipo de variable, solamente que aquí se le estamos dando de manera directa. No le estamos pasando un identificador. Y luego vuelvo a poner que después de pasarle hola mundo, en ese orden como están apareciendo, a la salida o al cout le estoy pasando otra instrucción, que en este caso es en line, ENDL, ¿vale? Esto significa que cada vez que terminemos de pasarle cout datos, ¿vale? Cout va a marcar un salto de línea o un final de línea al sistema operativo. Dependiendo de si estamos abriendo un texto, da un interlineado. Si estamos en terminal, significa que aquí se aprieta el botón Enter, ¿vale? Es una instrucción de finalización. Otra alternativa que van a ver, por ejemplo, si yo escribo cout, aquí, por ejemplo, y utilizo el que me genera Atom, primero vean que tiene condiciones diferentes. Tiene el std. ¿Por qué? Porque Atom está suponiendo que yo no utilicé, Atom no sabe si yo utilicé o no utilicé la instrucción using namespace, std, ¿vale? Por eso es que le pone ese std : para indicar que se está utilizando el cout del espacio std sin escribir using namespace, ¿vale? Se coloca el nombre del espacio, lo pongo todo junto porque ahorita lo voy a poner aquí, nombre del espacio, 2 puntos, seguido de otros 2 puntos, y luego el nombre de la función. Ahí. O el identificador, ya veremos más a detalle qué es eso, ¿vale? En este caso, como ejemplo, el espacio se llama std, luego lo ponemos 2 puntos para indicar que nos vamos a pasar a una función y le ponemos cout, ¿vale? Estamos utilizando la función cout o la instrucción cout del espacio std, ¿vale? Por eso aquí Atom nos lo genera con std : cout, porque está suponiendo que yo no utilicé esta instrucción using namespace. Luego lo siguiente es lo mismo, le vamos a introducir un texto, le vamos a introducir datos a cout, entonces hay que irlos agregando separadamente por medio del operador de inserción, ¿vale? Después veremos que hay un operador de extracción, que es sacarle información al sistema operativo. Entonces, en este caso le estamos pasando información a cout. Igual, aquí no lo pone como un, entre comillas, un mensaje, y pone ahí en comentario porque Atom supone que esto lo vamos a borrar todo. Y dentro de lo que decía mensaje como comentario, vamos a poner el hola mundo o el mensaje que nosotros queramos dar. Ahora, vean que después pone otro operador de inserción, lo mismo que nosotros hicimos, pero Atom genera este símbolo que está aquí, que igual, si se dan cuenta, está entre comillas, quiere decir que es un texto, y pone el símbolo, esa diagonal N, es un solo símbolo, ¿vale? Lo pongo aquí abajo. Por cierto, las tabulaciones que estoy dando en cada línea de código no son obligatorias, solamente es una forma de indicar que estoy trabajando en otra sección de código, ¿vale? Arriba, si se dan cuenta, no las escribí. Pues aquí a la derecha lo tengo. En las instrucciones de include y de using namespace, no di ninguna tabulación, no apreté la tecla de tab en ningún momento, porque eso lo conoceremos después, que es el encabezado o el preámbulo o el flujo universal de nuestro código, ¿vale? Y después comencé a trabajar en la sección main para indicar que estoy en otra sección que es otro flujo
un subflujo del flujo principal o del flujo universal, pues nada más para eso se acostumbra a dar una tabulación, ¿vale? En C++ no son necesarias las tabulaciones, pero sí es recomendable para leer de manera más fácil el código. En este momento, como hay una tabulación, quiere decir que estoy trabajando en una sección aparte. Por eso es que por eso es que dejamos esas tabulaciones. Pero en Python resulta que las tabulaciones sí son importantes, porque Python no indica la separación de secciones por medio de llaves, como lo hace C++. Python no utiliza llaves. Entonces, para indicar que estamos en una nueva sección, utiliza las tabulaciones, ¿vale? Entonces, eso ya lo vamos a ver a fondo en un código de Python. Aquí simplemente lo estamos haciendo en un código de C++, ¿vale? Entonces, les digo, en C++ no son necesarias, en Python son esenciales. Esto se debe a que en Python tampoco hay puntos y comas. Entonces, ahora sí, regreso acá. Este símbolo, diagonal invertida N, es el símbolo de interlineado o carácter de interlineado. ¿Cuál es la diferencia con el que nosotros estamos haciendo? Vale, que este sí es el texto. Cuando nosotros apretamos Enter dentro de un documento de Word, de LaTeX o cosas así, se hace un salto de línea y comenzamos una nueva línea de texto. Esto sería para comenzar una nueva línea de texto. A diferencia del de nosotros, que es indicar el final de una línea de código, el comportamiento puede ser diferente dependiendo de en qué lo estemos utilizando. En la terminal va a indicar que termina todas las instrucciones que se generan en la consola y a partir de ese momento crea una nueva instrucción. Y si lo dejara como la diagonal N, nos va a dejar un salto de línea o una línea en blanco posteriormente, ¿vale? Entonces, es diferente. En este caso sería, vamos a ponerlo así. La diagonal invertida N es el texto que simboliza un salto de línea, mientras que el endline, ¿vale?, es la acción que nosotros realizamos al apretar el botón Enter, ¿vale? Mientras que la diagonal invertida N siempre es un salto de línea en un texto, el endline va a cambiar su comportamiento dependiendo de lo que estemos haciendo con el botón Enter, ¿vale? Esa es la gran diferencia. No es directamente así el funcionamiento porque puede ser que no estemos trabajando con un botón Enter, pero así lo podemos interpretar con lo que estamos haciendo nosotros. Esa es una diferencia. Y entonces, nuevamente, aquí toda la instrucción cout, todo lo que le pasé a cout es una sola línea. Y por tanto, cuando termino de dar toda esa instrucción, tengo que poner el punto y coma. Si yo no se lo pongo, me va a marcar un error. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Creo que no, profesor. Solamente podría volver a repetir la diferencia entre el endline y la diagonal N, por favor. Vale. El endline depende de dónde estemos ejecutando nuestro programa y siempre va a hacer lo que diga donde estemos ejecutando el programa, la acción que tenga asignada el botón Enter, ¿vale? Eso se los digo, no siempre es así, pero es el ejemplo que nosotros tenemos aquí inmediatamente con el teclado. Siempre está asignado a una instrucción de finalización. Por lo regular, nosotros finalizamos una tarea al al apretar la tecla Enter, ¿vale? En este caso, cuando termina de leer la terminal, hace un salto de línea y comienza una nueva línea de código de terminal porque así lo tiene prescrito la terminal. Sin embargo, la diagonal invertida N es el símbolo que representa en un texto, ¿vale? Si yo abro, en este caso, un procesador de textos, ¿vale? La diagonal invertida N, lo que hace es que si yo estoy escribiendo un texto aquí, en el texto puedo generar un salto de línea. Ese salto de línea sí simboliza un carácter. Y ese carácter está siempre representado por la diagonal invertida N, aunque nosotros no lo vemos, está oculto ahí. De hecho, aquí casi no utilizo LibreOffice, entonces no estoy seguro cómo activar el salto de párrafo, pero en Word pueden ver que hay una opción que dice inmediatamente en página, hay una opción que dice ver saltos de párrafo.
que les pone un símbolo al final de cada línea. Bueno, ese símbolo representa este carácter diagonal n, pero esto se lee como texto, como el texto tal cual, ¿vale? Esto es texto, así como lo que nosotros estamos escribiendo aquí en el procesador de textos. No es una acción que se haga a partir de la tecla Enter. Si yo apretara Enter, ¿vale? En el caso del procesador de textos, genera ese símbolo, aunque no se ve. Pero si yo escribo, por ejemplo, si yo aprieto Enter en la terminal, me genera una nueva instrucción de código a la terminal, ¿vale? No es un nuevo texto, es una nueva instrucción de código. Esa es la diferencia. Endline está más enfocado a eventos y esto de aquí, diagonal invertida N, es simplemente el símbolo que representa en textos el salto de línea, ¿vale? O el cambio de párrafo, si lo queremos leer así, mejor dicho. ¿Queda claro? Sí, ya, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Vale, solamente me falta una instrucción, que es esta de return 0. En este caso, return indica la finalización de la función main. Cuando veamos funciones, esta instrucción va a ser muy común. Esta solamente se utiliza en instrucciones, en funciones que tienen un tipo definido. Como aquí estamos hablando de una función entera, requiere de esta instrucción return. Y pone return 0, porque para nosotros podríamos devolver return 1 y no va a haber ninguna diferencia. Pero lo que pasa es que cuando nosotros terminamos de ejecutar nuestro programa aquí en la terminal o donde lo estemos ejecutando, ¿vale? Podríamos decirle al sistema operativo que haga otras cosas a partir de lo que devuelva el programa al final, ¿vale? Cuando acaba de ejecutarse nuestro programa, podríamos mandarle un código y después nosotros con otro programa o con el propio sistema operativo configurarlo para que si tenemos un programa que devuelve un, no sé, un número, 1.000.000, por ejemplo, devuelve el número 1.000.000, entonces en ese caso, por ejemplo, que el sistema operativo se apague, que la computadora se apague, o que mande un mensaje, lo podemos programar a partir de este código que estamos enviando. Entonces, esto es un código que se devuelve cuando se termina la ejecución del programa, ¿vale? Pero esta instrucción de return la vamos a volver a retomar en funciones porque es para nosotros de bastante utilidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la función x cuadrada, si yo lo evalúo en 2, la función me devuelve un 4, ¿vale? Para nosotros eso se lee de manera clara o se entiende de manera clara. Para una computadora no. El decirle que me devuelva ese 4, tengo que decirlo con la instrucción return. Les dije que en una computadora no puede haber ambigüedades, ¿vale? Entonces aquí le tengo que decir que devolver. En este caso, el return de la función main devuelve un 0, pero ese 0 después se encarga de interpretarlo el sistema operativo. Por lo regular, rara vez se utiliza a menos que tengamos programas específicos para interactuar directamente con el sistema. Y más sobre todo a la finalización del programa. Otro de los usos más comunes, y este sí es más utilizado, es para determinar si hubo errores en la ejecución o no. Si cuando nosotros lanzamos nuestro programa y al final devuelve un código de error, por ejemplo, 1, podemos decir que al sistema operativo que imprima que hubo un error en nuestro programa, ¿vale? Al momento de ejecutarse, que no se ejecutó bien. Porque muchas veces, sobre todo en C++, no hay una forma de indicar los errores. Nosotros tenemos que controlarlos completamente. En otros lenguajes no pasa eso. Otros lenguajes sí nos permiten manipular errores, pero C++ todo es a manos del programador. Entonces, aquí podemos devolver un código u otro para saber si el programa se ejecutó correctamente o no se ejecutó correctamente, ¿vale? O si ha habido algunas variaciones en la ejecución. Entonces, para eso nos sirve esta instrucción return. Les digo, en este momento solamente la vamos a ocupar como un accesorio de la función main. Ya cuando entremos en funciones vamos a ver para qué nos sirve realmente. Y ahora sí, ¿dudas otra vez? Vale, entonces, este es un programa en C++
y este es el esqueleto. De hecho, lo único que no necesitamos es cout, ¿vale? Este es un esqueleto de un programa en C++. Lo básico que necesita, al menos para ejecutarse en terminal. Ya generar interfaces gráficas, todo eso es diferente. De hecho, requiere que utilicemos librerías aparte. Por lo regular, librerías externas. Viene la parte de compilación. ¿Vale? Cuando nosotros ya tenemos nuestro código escrito, tenemos que traducirlo al lenguaje máquina. ¿Vale? Entonces, en este momento vamos a hablar de compilación. Recuerden, les dije que los lenguajes se dividen en dos, compilados e interpretados. C++ es un lenguaje compilado. ¿Vale? Entonces, en la parte de compilación, recordemos que no es otra cosa más que es la traducción por parte del compilador, o sea, del traductor, del compilador al lenguaje máquina. ¿Vale? El compilador no es más que otro programa que se encarga de traducir todo el código que escribimos aquí, y todo esto se encarga de llevarlo a un código de unos y ceros que va a entender nuestro procesador. Para eso lo hace en varias fases. Se pueden describir en 4 o 3, pero por lo regular yo lo describo en 3, que es precompilación, la siguiente es la de transcripción, y la última es la de ensamble. ¿Qué hacemos en la etapa de precompilación? Bueno, en esta parte se encarga de identificar comentarios. Recuerden que los va a ignorar al momento de hacer la traducción. Comentarios. Y le voy a poner así entre paréntesis para su eliminación, ¿vale? Entonces, en la primera fase se va a encargar de ver dónde hay comentarios para empezarlos a ignorar y al momento de la traducción, saber qué tiene que traducir y qué no. Segundo, aquí se encarga de la ejecución de macros. Si nosotros, por ejemplo, definimos la inclusión de una librería, en este caso, ¿vale? Por ejemplo, aquí como hicimos include IOStream, lo que hace en esta fase es identificar dónde está todo este código y traerse solamente el código que necesitamos de esa librería. Entonces, en ese momento se encarga de traer toda esa información. Prácticamente lo podemos ver como que hace una sustitución de esta instrucción include por lo que tenga contenido la librería, ¿vale? No es directamente así, solamente solamente hace la sustitución, vamos a decirlo, el copiado y pegado de lo que necesitamos, no de toda la librería, sino nuestro programa sería enorme. Esa es la ventaja de los macros, hacen muchas cosas de manera automática. Entonces, hace la sustitución de todos los macros. Hay macros que, por ejemplo, nos van a permitir definir constantes, donde lo que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser escribir algo como esto. Vamos a poner, por ejemplo, así. Para indicar que es un macro, pongo el símbolo de número y luego le voy a poner define, ¿vale? La palabra define. En este caso,
igual, inicia un macro. Y, por ejemplo, si yo le pongo una N mayúscula y luego le pongo el valor 100, lo que va a hacer aquí en este caso, en la etapa de ejecución de macros, va a ser que en todo nuestro código, donde identifique esta N mayúscula, ¿vale?, va a sustituir esa N por el valor 100. Ahora, no se asusten, por ejemplo, si yo escribo en el código una variable que se llame nombre, y aquí esta N mayúscula lo sustituya por 100, ¿vale? No, hay ciertas reglas que el compilador tiene bien identificadas para saber si esta N mayúscula que está aquí significa o pertenece al identificador de una variable o función, o es una palabra que nosotros estamos definiendo, o si es una N que de verdad tiene que representar el macro, ¿vale? Donde tiene que hacer el cambio de este símbolo N mayúscula por el 100. El compilador se encarga de hacer eso de manera automática. Como les digo, los macros son bastante útiles. Aquí se encarga de sustituir todos esos valores. Otra cosa que se encarga de hacer en esta fase, por ejemplo, es que si nosotros tenemos una operación definida como 2 más 5, por ejemplo, así tal cual, con el símbolo 2, con el símbolo de más y con el símbolo 5, para no desperdiciar esto en tiempo de ejecución, ya cuando nosotros ejecutemos el programa, para no desperdiciar recursos, lo que hace el compilador es que si ve expresiones así con números, las calcula y las sustituye por su valor. De manera que el compilador sustituye el 2 más 5, lo sustituye por un 7, ¿vale? Esto para agilizar el tiempo de ejecución cuando nosotros ya corremos el programa, porque cada suma y cada multiplicación que hagamos gasta recursos del procesador. Recuerden que el procesador es el encargado de hacer nuestras operaciones. Entonces, en este caso, para ahorrar eso, cuando ve expresiones con números, las sustituye, ¿vale? Cuando veamos variables, en ese caso no hace sustituciones. Entonces, todo esto se encarga en la parte de precompilación. ¿Qué es la parte de transcripción? O la segunda fase. En esta fase, ¿vale?, se encarga de la identificación de errores. Errores. En este caso, por ejemplo, las omisiones de punto y coma, las dobles inclusiones de librerías, por ejemplo, una de las cosas, ya dependiendo del compilador que estemos utilizando, eso sí es dependiente del compilador, lamentablemente. Por ejemplo, aquí yo podría escribir 2 veces include io Steam, ¿vale? Lo podría poner 2 veces. Y en los compiladores, sobre todo los compiladores bastante viejos, por eso es importante tener versiones recientes, esto nos lo marcaría como error, porque tenemos dobles definiciones. Si yo utilicé la función de cout aquí, podría decir que hay 2 funciones cout y no va a saber con cuál trabajar. Y siempre va a ser la misma en ambos casos porque ambas están en un espacio llamado std. No sabe con qué espacio std trabajar en este caso porque está 2 veces, ¿vale? Esto nos podría causar error. Se encarga de identificar todos esos tipos de errores. Errores que tengan que ver con aritmética, errores que tengan que ver con omisiones de puntos y comas, errores que tengan que ver con el mal uso de funciones de C++. Aquí lo va a indicar. Esta es la parte que se encarga de buscar todos esos tipos de errores, ¿vale? Al final, lo único que nos devuelve esta parte es un código ya bastante limpio para que en la parte de ensamble. De hecho, aquí se le conoce como etapa de ensamble y enlace, ¿vale? El nombre más completo es etapa de ensamble y enlace. Esta, formalmente, se encarga ya de la traducción. La parte de ensamble es la traducción. Traducción. Esto es el ensamble. Esto proviene completamente del lenguaje ensamblador, donde les comenté que lo que se hacía antes era primero escribir el código en ensamblador, luego pasarlo por algo que se llama el ensamblador, que se encarga de darnos direcciones o instrucciones en hexadecimal, ¿vale? Y de ahí nosotros, esa parte, el resultado que nos devuelve el ensamble, tratar de llevarlo a un traductor o llevarlo al lenguaje máquina. En este caso,
el ensamble es una traducción ya prácticamente al lenguaje máquina. Y la parte de enlace, o la segunda parte de esta fase, es la que se encarga de buscar dónde está la función main, por ejemplo, y empezar ahí a indicar que a partir de ese momento es donde empieza el código, la ejecución del programa, mejor dicho, ¿vale? Y el enlace es la identificación, o mejor dicho, mejor en lugar de identificación, la asignación del comienzo del programa o del inicio del programa. El ejecutable que ustedes ven en Windows o el archivo ejecutable que vemos aquí en Linux se genera en esta tercera fase, ¿vale? Y entonces ese archivo necesita unas instrucciones especiales para saber dónde comenzar a correr el código. Después de que se tradujo, dónde debe comenzar su ejecución. Entonces, esa última parte se encarga de la función de enlace. Cuando nosotros escribimos la instrucción de compilado, cuando escribimos G++, el nombre del archivo, en este caso creo que le puse introducción.cpp, ¿vale? Y luego le damos el guión O, sin necesidad del guión O, ese es opcional, pero nos generaría un archivo llamado A, o sea, la letra A. Por eso es importante ponerle el guión O. En este caso le estamos diciendo a qué archivo o cómo se va a llamar el archivo ya enlazado. En este caso le voy a poner así, introducción. No le voy a dar enter porque me va a marcar error porque no estoy en la carpeta donde está el archivo. Ahorita me muevo a la carpeta, ¿vale? Pero entonces, en este caso, aquí cuando nosotros escribimos esta instrucción, le estamos diciendo al compilador que ejecute estas tres fases, todas ellas. Va a haber ocasiones en que lleguemos al momento de archivo, cuando veamos archivos de cabecera, que no necesitamos la parte de ensamble y la parte de enlace. Sobre todo la parte de enlace no es necesaria. Y podemos decirle a C++ o al compilador, en este caso a G++, que no haga la fase de enlace, que solamente nos devuelva un código pretraducido, por decirle de alguna manera, ¿vale? Que eso va a ser bastante importante. Cuando queremos seccionar nuestro código en diferentes archivos, siempre es importante que no enlacemos nuestro código, nuestro programa, ¿vale? Porque si nosotros enlazamos, quiere decir que buscamos una función main a la cual enlazar con nuestro programa, con nuestro ejecutable, ¿vale? Entonces, no necesitamos eso cuando queremos separar nuestro código en diferentes archivos. No es necesario. Entonces, podemos indicarle al compilador que se salte alguna de estas fases o incluso podemos decirle al compilador que le dé más prioridad a una fase u otra, dependiendo de qué queremos hacer. Por ejemplo, si queremos que nuestro programa se ejecute lo más rápido posible, podemos decir que omita la parte de precompilación, o sea, que omita fases o acciones de la parte de precompilación y se pase directo a la transcripción con la esperanza de que nosotros hayamos escrito todo correctamente y no haya errores que se identifiquen al momento de la ejecución. Y entonces, en ese momento, la compilación va a ser más rápida comparada con una compilación normal. Al momento de omitir fases, la compilación va a ser más rápida. Tal vez en los procesadores de hoy en día no sea tan evidente, no sea tan claro así, porque tienen los recursos suficientes. Antes sí era requerido. En programación en paralelo, cuando se utilizan tarjetas gráficas, sí es bastante útil el eliminar ciertas fases de compilación. Pero bueno, esto también causa más problemas, pero sí ayuda bastante. ¿En dónde más? Por ejemplo, si ustedes quieren compilar el kernel de Linux, si ustedes bajan el código del kernel de Linux, que lo pueden hacer, y lo compilan, ese código tiene millones de líneas. Entonces, su tiempo de compilación es bastante largo. Y a veces utilizamos ciertas instrucciones para omitir fases y que la compilación sea mucho más rápida. En una computadora actual, yo creo que la compilación del código tarda aproximadamente unas 2 horas. En una casera, claro, no en una de laboratorio, sino en un, bueno, no laboratorios como este, sino en uno de laboratorio común de programación avanzada, de programación de alto desempeño. Entonces, en esos laboratorios de menos de 1 hora ya tienen el código de Linux, el kernel de Linux compilado. Pero en una computadora normal, en una computadora casera, sí puede llevar al menos unas 2 horas.
su compilación. Y si la computadora no tiene los recursos necesarios, puede llevarse hasta todo un día en compilación. Y estoy hablando de computadoras de gama baja actuales, ¿vale? Ni siquiera me estoy yendo a computadoras viejas, sino computadoras de gama baja actuales. Se tardarían hasta un día en compilar el kernel de Linux, si no le damos opciones de compilación. Entonces, cuando nosotros compilamos, pasamos nuestro código por estas 3 fases. Las que más nos interesan o las que más vamos a manipular son la de precompilación con los macros y la de ensamble y enlace para los archivos de cabecera, que vamos a ver después qué son. ¿Dudas? No, profe. No. Entonces, si no hay dudas, hasta aquí lo voy a dejar y nos vemos el jueves. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, Nada. profe. Nada.